Si algunos de quienes escuchan La pinche complejidad recuerdan a Irán Eori, probablemente sea pues de abuelita, porque al final de su carrera televisiva, fundamentalmente, los personajes que le brindaban eran personajes de abuelita con chonguito y toda la cosa, de lo que se pierden, porque quienes tenemos algunos años más, los que tenemos 50 o los que tienen 60, 70 y más, recordarán a Irán Eori como una mujer que resultaba verdaderamente perturbadora en términos de su atractivo sexual. Y creo que perturbadora es la palabra correcta, porque combinaba una absoluta elegancia, es decir, era una mujer incluso hierática, una mujer muy rubia, muy angulosa, con la ceja muy levantada, con unas facciones muy gallardas, con un porte muy imperioso, con capacidades insospechadas para la sensualidad, al menos en términos de imagen. Basta recordarla en la que acaso haya sido su telenovela más famosa, El amor tiene cara de mujer, en donde personificaba a una trabajadora de un salón de belleza, el Instituto de Belleza Lucy Scala, que tenía entre sus políticamente incorrectas pero laudables costumbres el prodigar a sus trabajadoras unos uniformes con unas microminifaldas de infarto muy al uso de fines de los años 60 y principios de los años 70. Y luego había un toque de exotismo en esta mujer que no tenía bien a bien un acento mexicano ni un acento español, pero que además de eso, y eso era muy sorprendente, pues ostentaba un nombre a todas luces exótico. Llamarse Irán no era nada común en aquella época, porque incluso Irán era un nombre, pues digamos, de reciente cuño a la circulación. Y luego leía uno que Irán Eori había nacido en Teherán y decía uno, pues, qué bonito, qué rime, qué persa todo, pero qué incongruente con su apariencia física y con cómo suena su voz. Bueno, pues resulta que Irán Eori había nacido en Teherán, Irán, con el nombre de Elvira Eori, pero no porque su familia fuera iraní. Su padre, Friedrich Eori, era austriaco, su madre era turca y eran diplomáticos. Su padre trabajaba en la Embajada de Austria en Teherán, que acababa de convertirse oficialmente en la capital de un país que se llamaba Irán, al menos para Occidente, después de muchos años de haberse llamado Persia. En 1935, el Shah de Irán hace el anuncio a la comunidad internacional que les agradecerá enormemente que se refieran en las comunicaciones oficiales a su país como Irán y ya no como Persia, que es como se habían referido los occidentales, nos habíamos referido los occidentales durante siglos a este país de Medio Oriente. Y entonces, bueno, Friedrich Eori, este diplomático austriaco, y su esposa turca tuvieron una hija que se llamó Elvira. Y muchos años después, a Elvira Eori, en busca de un nombre artístico que la distinguiera, que le diera una pizca de exotismo, decidió rendir homenaje a la tierra en la que nació y en la que pasó sus primeros años de vida y afectar el nombre de Irán, lo cual es casi un statement político a esas alturas de la vida, aunque un statement político en un mundo todo otro, porque cuando Irán Eori decidió utilizar este nombre, gobernaba el hijo del Shah que había instrumentado el cambio del nombre. Reza Pahlavi era el Shah de Irán en aquella época, e Irán era un país que gozaba de gran prestigio en Occidente en aquellos años 60. El asunto del nombre de Irán es además un asunto fascinante, no solo del nombre de Irán Neori, sino más aún del nombre de el país, porque en efecto, durante muchos años a Irán le pasaba lo que a Holanda, digamos, es decir, o a Persia le pasaba lo que a Holanda. Ahora sabemos que se dice los Países Bajos, el gentilicio de los Países Bajos es neerlandés, pero durante muchos años le decíamos Holanda. Bueno, pues eso tiene que ver con que se llamaba al todo por la parte. Holanda es una región de los Países Bajos, la más famosa, pero hay otras en los Países Bajos y por eso
no es del todo preciso decirle Holanda. Lo mismo sucede con Persia. El imperio persa, la cuna del imperio persa, Bagdad, bueno, pues ocupaba un pedacito de lo que ahora es Irán. Entonces se quedó la costumbre de llamarle Persia a esa región del mundo, pero en realidad el endonímico, es decir, como se llamaban ellos mismos, los que ahí vivían, era Irán, y ellos se asumían iraníes, no persas, y se hizo el cambio de nomenclatura en ese momento. Y digamos, ha asumido una carga política ese asunto de la nomenclatura, porque, digamos, a partir de la caída del Shah a finales de los años 70, a partir de, pues, la entrada del ayatollah Khomeini en aquel entonces como jefe de Estado y de una radicalización cada vez más adversa a los intereses de Occidente y a partir de convertirse un poco en el villano del cuento en Occidente, se han usado los dos gentilicios, persa, sobre todo para hablar del Irán del pasado, e iraní para hablar del Irán del presente. El asunto me llamó poderosamente la atención estando en Qatar. No es el mejor momento de la vida para hacer recomendaciones gastronómicas de Doha. No es un lugar en donde yo les aconsejaría vacacionar en estos momentos. Pero sí, dentro de unos años se encuentran ustedes en Doha, les recomiendo que vayan a comer a un restaurante que se llama Parisa. Parisa tiene el mismo origen etimológico que persa y el restaurante se ostenta como un restaurante de comida persa. ¿Por qué persa y no iraní? Y los fastos escenográficos, el lujo de este restaurante que está en el Souk de Doha, bueno, pues evidentemente a lo que remiten es a la vieja Persia, a la Persia del Shah y no al Irán contemporáneo, y por eso ahora se usa decir persa para referirse al Irán de antes, a Persia, e iraní para referirse al Irán de ahora y tiene una carga política. Pero aún más fascinante resulta otro nombre, un tercer nombre, el nombre de Juniras. Juniras es un nombre, pues diría yo, mítico de Irán o de Persia. Es el nombre que recibe en el Avesta. El Avesta es un conjunto de textos sagrados que dieron origen a la civilización persa. Y en el Avesta se supone que el mundo está compuesto de 7 círculos. Esos 7 círculos son concéntricos y hay uno, que es el último de esos círculos, que es el centro del universo y que en el Avesta es conocido con el nombre de Juniras. Juniras tiene un significado etimológico que resulta francamente fascinante. Juniras significa el que se hizo a sí mismo, el que no descansa en nadie más, el que no depende de nadie más. Es decir, finalmente, en el texto fundacional de la cultura persa o de la cultura iraní, lo que hay es la idea de ser el centro del mundo, de ser autosuficiente, de no descansar en nadie más y de no haber necesitado a nadie más para construirse. Mm, esa idea debe gustarle al actual ayatollah, al ayatollah Jamenei. ¿Por qué le gustará? ¿Cómo se constituye la relación de Irán con el mundo hoy y en qué medida se asume el centro del universo? ¿Qué entraña esta guerra a la que de pronto se han visto lanzados Israel, Irán y Estados Unidos con ceses al fuego que van y vienen, armas nucleares que se destruyen o no, que existen o no, uranio más o menos enriquecido y un susto geopolítico que ha sufrido la humanidad en los últimos días y que hace pensar a algunos que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Estamos, en efecto, al borde de una catástrofe mayor cuya pinche complejidad tiene al mundo el vilo, o en realidad no tenemos enfrente nada más perturbador que, digamos, las piernas de Irán Eori.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde tomamos cualquier tema, incluso las piernas de Irán Neori. No, esa era una entrada para hablar simplemente de los nombres de Irán, pero tomamos cualquier tema y lo complejizamos, lo bombardeamos desde todas las aristas posibles y buscamos entender cuál es el trasfondo de lo que se discute todos los días en medios de comunicación y en redes sociales. En efecto, el mundo está más en vilo de lo que ya estaba, y no estaba poco en vilo hace algunos días, es decir, estábamos muy pendientes de lo que ocurría en Gaza, cuando de pronto vimos a Israel atacar a Irán. Muy poco después vimos a Irán corresponder ese ataque y a los pocos días veíamos a Estados Unidos atacar a Irán y presuntamente destruir el arsenal nuclear, es decir, las reservas de uranio enriquecido y las reservas de armamento que le permitirían eventualmente ser una potencia nuclear. Y nos empezamos a asustar muchísimos, muchísimo todos y empezamos a no entender qué pasaba. Por eso yo apelé a un hombre que lo sabe todo, porque Gabriel Guerra Castellanos no solo lo sabe todo de política internacional, no solo lo sabe todo de Estados Unidos, sino además, igual que yo, ha comido en el Parisa de Doha, que es un gran lugar, entonces hasta de gastronomía sabe si se ocupa. No sé si vaya a ser el enfoque principal de este programa, pero no me parecerías incapaz de traerlo a cuenta, mi querido Gabriel Guerra. Queridísimo Nicolás, muchas gracias por la invitación. Yo entendí que hoy íbamos a hablar de comida persa. Entonces, Podríamos también. estoy preparado para ello. He tenido grandes amigos persas e iraníes. Y digo persas e iraníes porque dependiendo de dónde vivan, se definen a sí mismos, sobre todo los que están en Estados Unidos, unos en el exilio, otros ya segunda o tercera generación, optan por llamarse a sí mismos persas para evitar el estigma de 45 años de confrontación, 46 años de confrontación entre Irán y Estados Unidos, antes grandes aliados, después grandes enemigos, después de la Revolución Islámica en 1979 y la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, que llevó luego al colapso político de Jimmy Carter, un fallido intento de rescate, pero en fin, hasta hoy, todavía, 2025, hay quienes prefieren definirse como iraníes ante todo y sobre todo, y otros que prefieren evitar el estigma. Y no quiero pensar en lo difícil que deben estarla pasando en ese momento los iraníes que viven, la gran comunidad iraní que vive en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, en donde pues ya sabemos que no cantan mal las rancheras en términos de discriminación y de estereotipos étnicos. No creo que le estén pasando bien, así que bueno, vaya para ellos un, si no un saludo, por lo menos nuestras buenas vibras, porque la deben estar pasando muy mal con todo esto. Ya que entraste al tema de los estadounidenses de origen iraní o de origen persa, Esta fue una desviación, porque iba a hablar de las costillitas de cordero, de... déjame reencauzarte entonces. Ya que ibas a hablar de los estadounidenses de origen persa o de origen iraní, yo quiero hablarte de uno en particular, al que no sé si has leído y que ha ocupado mis lecturas la última semana, que es Vali Nasr, que me ha impresionado muchísimo. Vali Nasr es un académico iraní-estadounidense de la Universidad de Tufts, si no me equivoco, que es, pues digamos, el gran estudioso de Medio Oriente en general y de su país de origen en particular, de Irán. Él nació en Irán, se exiló su familia primero al Reino Unido, luego a los Estados Unidos y se ha convertido en el gran estudioso de la política iraní
en los años recientes y el año pasado publica un libro que se llama La Gran Estrategia de Irán, Iran's Grand Strategy, que verdaderamente les recomiendo leer porque es un libro que nos permite entender muy bien el contexto de lo que estamos viviendo hoy en Medio Oriente y de lo que está jugado hoy en la relación entre Estados Unidos, Israel e Irán. A grandes rasgos, el libro, digamos, se ocupa de Irán desde 1979. Gabriel Guerra también lo está leyendo porque somos almas gemelas. Pero en el camino, lo que sucede es que Vali Nasr plantea, digamos, una visión política de Irán a partir de la caída del Shah, a partir de que se convierte en un Estado islámico, en donde más que guiado por la fe, el país y su proyecto político están guiados por la resistencia a Estados Unidos. Irán se concebiría como una suerte de contrapeso, un poco ilusorio, porque es un país bastante más pequeño y bastante más pobre, pero como una suerte de contrapeso a Estados Unidos que debería de tomar la fe islámica más como bandera que como causa real, digamos, para no sucumbir a Occidente y para hacerle frente a Occidente. Y el actual Ayatollah Jamenei habría cedido en algún momento al pacto con Obama para reducir, digamos, su estrategia nuclear y se habría arrepentido eventualmente porque si bien ese pacto se habría firmado, pues el gobierno estadounidense se habría tardado, habría pateado un poco el bote para retirar las sanciones económicas que tenía Irán e Irán habría desescalado su avance nuclear en el camino y se hubiera quedado un poco como el perro de las dos tortas, no digamos cuando llega en la primera administración de Donald Trump y entonces recusa completamente el pacto, un pacto que bien a bien no retomaría Joe Biden tampoco, se pondría muchos moños, para decirlo en mexicano, para seguir adelante y que confirmaría a Jamenei la idea de que el camino es un camino de desafío orondo, de resistencia, de oposición a Estados Unidos. ¿Tú coincides con esa visión, Gabriel? Es decir, finalmente lo que está jugado es la crónica de una tragedia anunciada desde que Obama empezó a patear el bote con las sanciones económicas. Mira, yo estoy leyendo el mismo libro que tú, me parece un punto de vista fascinante, efectivamente, porque rompe con el estereotipo de el fanatismo religioso como motor y como única guía de lo que está sucediendo en el Irán moderno. Yo lo comparto una parte, valga la redundancia, de lo que escribe, pero siento que debemos profundizar un poquito más, porque hay un tema, sí, de intento de ser contrapeso o de rivalidad o de, por lo menos, obstáculo a Estados Unidos y sobre todo a Estados Unidos en la región. Es decir, yo creo que Irán se asume como el defensor de los intereses, valores, principios del Islam en la región, no solamente de su propia rama del Islam, sino de todo, porque ellos ven a Estados Unidos como el gran Satanás, el gran apóstata que está corrompiendo a la región. Ese es un aspecto que es parcialmente religioso. Después, lo que ha sido una larga historia de agravios desde la óptica iraní, eh, recibidos por parte de Estados Unidos. Primero, en el golpe de Estado apoyado, financiado, patrocinado por los Estados Unidos, que da entrada al largo reino del Shah de Irán, de Mohammed Reza Pahlavi, que terminó sus días, por cierto, exiliado en México. Eh, no sé si en busca de Irán Eori, pero sí, por lo menos en busca de algo de paz y de seguridad, terminó, si no me falla la memoria, en Acapulco, en las brisas. Pero bueno, Suspirando por Soraya, contaría la revista Hola. efectivamente, porque Ola también todos lo saben, no solamente tú y yo. Eh, pero desde entonces, después las sanciones que se suceden inmediatamente pasado el episodio de los rehenes,
Después, la invasión de Irak a Irán, una guerra que dura 9 años, que deja por lo menos 1 millón de muertos en ambos bandos, pérdidas materiales enormes, un desgaste terrible para la naciente República Islámica y que siempre se vio ahí, por lo menos desde Irán, como algo apoyado, fomentado por los Estados Unidos. Y aquí es donde entra la cosa esta de decir, es que yo no era paranoico hasta que me empezaron a perseguir, ¿no? Entonces, y creo que ahí un poco puede perdonársele a los iraníes sentir que, en efecto, desde la Revolución Islámica ha habido una concatenación de intentos, unos más exitosos que otros, por frenar el avance iraní en el sector que tú quieras. Sanciones económicas, actos militares, esto último fue, ya es la cereza del pastel, pero cuando digo esto último me refiero a lo que viene pasando desde el año anterior, desde 2024, cuando Israel comienza abiertamente a atacar a instalaciones iraníes, su consulado en Siria, por ejemplo, en donde asesinan altos mandos de las guardias revolucionarias iraníes, en fin. Entonces, hay esta cosa de quiero ser el contrapeso de Estados Unidos, por un lado, por otro lado, quiero librarme de quien me está tratando permanentemente de oprimir, pisándome con la bota. Por otro lado, tienes un tema geopolítico muy importante y es que Irán es probablemente, ya narraste muy bien en la introducción la historia, pero probablemente el país con el régimen más complejo, más sofisticado y con los niveles de educación media en su población, eximiendo a los Emiratos y a los países del Golfo, que por obvias razones tienen altos niveles de escolaridad, mucho dinero y poblaciones muy pequeñas. Pero Irán, que es un país eh, con un peso específico en la región, quiere regresar un poco por sus fueros. No lo voy a comparar con China, pero sí sería Irán un poco la potencia dormida de Medio Oriente durante mucho tiempo. Entonces creo que hay una mezcla de regresarle, digamos, una sopa de su propio chocolate a Estados Unidos. Todo esto visto desde la óptica iraní, por supuesto. Por otro lado, de eh, asentarse como el factor dominante en la región. Por eso el financiamiento a muchos grupos armados, a muchos grupos paraestatales, vamos a llamarlos, como Hezbollah, como los Houthis, como el mismo Hamas en la Franja de Gaza, y por eso también el deseo de un programa nuclear que pues, les daría por un lado solvencia económica y por otro lado, en estas paradojas de la vida, si hubieran tenido éxito en desarrollar un arma nuclear, hoy serían inmunes a cualquier ataque, a cualquier agresión, como lo es, por ejemplo, Corea del Norte. Entonces, se junta todo eso, pero lo que tenemos es un cóctel, diría yo, querido Nicolás, eh, que tiene más componentes de los que simplemente serían el contrapeso de Estados Unidos o simplemente esta visión, digamos, religiosa, de fanatismo religioso que yo creo que está superada ya desde hace tiempo. A ver, te voy a decir qué es lo que me impresionó mucho a mí, Gabriel, de leer este libro y de leer otras cosas que he estado leyendo en los últimos días. Pues un poco lo que yo creo que sí hay un fanatismo, pero no necesariamente religioso, sino hay algo del orden de la megalomanía. Y por eso me hizo mucho resonancia esta idea de en el Avesta se plantea a Irán como Juniras, como el centro del universo, Uh -huh. que puede solo, que se construyó solo y que no descansa en nadie, porque pareciera un poco la visión de Jomenei Sin duda. específicamente. Es decir, y es una visión un poco pues, delirante y megalomaníaca, porque no hay con qué, y eso es lo que me resulta muy importante. Poco mi lectura en este sentido sería
Hubo un intento de liberalización, digamos más o menos en la época en que Barack Obama era presidente de Estados Unidos, hubo un intento de entrar a una lógica de mercado, entrar a una lógica de relación con Occidente, venderle petróleo a Rusia, venderle petróleo a China, tener una relación con Arabia Saudita, tener una relación con Emiratos, y eso, digamos, en efecto sí Obama les hace un poco de chivo los tamales, es decir, patea el bote, y luego Trump le pone la bomba. Pero al suceder esto se vuelve un poco quijotesco lo que hace Jomenei, porque no tiene realmente aliados, es decir, Rusia no está aliado con ellos realmente, sino Rusia está cada vez más cerca de Estados Unidos. China no está realmente aliado con ellos, no hay un eco en Corea del Norte, entonces es un país que está fundamentalmente solo y es un país que tampoco tiene la mejor situación interna, porque tú recordarás que hace un par de años hubo una serie de revueltas sociales, sobre todo de jóvenes de la generación Z y de mujeres fundamentalmente, todo esto a propósito del hijab, a propósito del velo, pero que trascendió el asunto del velo y es una sociedad que cada vez pues, se pretende más secular y que está un poco harta de la mala situación económica que vino a partir del rompimiento con Estados Unidos. Entonces, no es un poco algo quijotesco esto y hay, digamos, un cierto despliegue de fuerza baladí en Jomenei digamos, postular esto, igual que por cierto en Netanyahu y en Trump, es decir, porque finalmente Trump está jugando también a yo aquí me las doy de nomás mis chicharrones truenan y viene el cese el fuego en el momento en el que yo quiera. Y Netanyahu está jugando a tener una victoria contra Irán para conservar el poder a partir de toda la crisis interna que tiene con la mirada extranjera de reprobación a propósito de Gaza. Es decir, no estamos finalmente entre tres hombres desesperados, Gabriel. Tres ombligos del mundo. Eh, Mira, es muy correcta tu analogía sobre Irán, Nicolás, porque sí, efectivamente están solos y han estado históricamente solos en la región. Hay una gran rivalidad con sus vecinos y con el mundo árabe en general, ¿no? La peor afrenta que tú le puedes hacer a un iraní, a un persa, es confundirlo con árabe, ¿no? Y decir que su país es un país árabe, eso es, bueno, eh, casi como decirle a un yucateco que es campechano o viceversa, en términos de equivalencias, pero hay también un sentimiento de superioridad intelectual, étnica, lo que tú quieras, desde los tiempos del Imperio Persa hasta los tiempos del Shah, que siempre se vieron un poco por encima de los vecinos. Entonces, sí, están solos y también porque en la disputa religiosa, digamos, en los temas sectarios de la religión, ellos pertenecen a una franja muy importante del Islam, pero que no es la de sus vecinos. Y finalmente están solos porque también no han sabido aliarse correctamente ni con China ni con Rusia en buena parte por un tema, pues, de nuevo religioso, ideológico. O sea, ¿cómo puedes tú, República Islámica, ser aliada de un país que hasta hace poco era ateo y comunista? ¿No? Y que probablemente hoy sigue, yo no me imagino a Vladimir Putin encabezando una teocracia desde Rusia, a menos que sea una teocracia que gire en torno a él. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, sí, orillados un poco también por las sanciones estadounidenses y no han sabido sacarle la vuelta. Y me parece que aquí hay otra cosa, y es que el gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, ha sido muy hábil en contribuir a ese aislamiento iraní. Y los iraníes una y otra vez han caído en la trampa. Entonces, desde, por ejemplo, esta declaración de principios de negar el derecho a la existencia de Israel y de negar incluso la mención de Israel como tal. El gobierno de Irán no se refiere a Israel como un país, los llaman los ocupadores sionistas, no son
no lo reconoce como un ente estatal igual a él, no son pares desde el punto de vista iraní. Y bueno, Benjamín Netanyahu lleva desde los años 90, es decir, 30 y cerca de 30 años, advirtiendo de la inminencia de Irán convirtiéndose en potencia nuclear. Es decir, la primera vez que Netanyahu habla de la amenaza nuclear de Irán, dice que es cuestión de días o semanas. Y hay por ahí un video más reciente de él, de 2003, 2004, en la Asamblea General de la ONU, diciendo lo mismo. Es un poco una advertencia recurrente que ha usado con gran habilidad Benjamín Netanyahu. Yo siempre digo, bueno, o el concepto de inminencia es muy relativo, porque si algo está a días o semanas de suceder desde hace 30 años, pues es que o de plano son muy ineficientes, o de plano es muy visionario Netanyahu, o el programa nuclear iraní es como mi carpintero, ¿no? Que se tarda siglos en lograr terminar algo. Hay una cosa que dice Nasser que a mí me hace mucho sentido, que es, ese programa nuclear es baladí desde el principio. Es decir, Irán sabe que no las trae. Hay un esfuerzo de los moderados a principios de este siglo por decir, hagamos como que tenemos este uranio enriquecido, hagamos como que tenemos un programa nuclear para que nos tengan miedo y para que sentemos a la Unión Europea, a los del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania a negociar. Y le sale. Bueno, a ver si se asusta lo suficiente Estados Unidos y se sienta a la mesa con nosotros. Y que van y que se sientan. Pero un poco la lectura de Nasser es, no traen nada desde el principio y han avanzado muy lentamente. Ahora, a Trump le conviene, digamos, decir que Irán trae algo porque le permite primero acabar con la política de Obama, es decir, no, ellos tienen potencialmente armas de destrucción masiva, entonces no me siento, y luego ser el héroe y salvar el día, es decir, los voy a bombardear, voy a acabar con ellos, ya les destruí, pues ya les destruí probablemente poco o nada. ¿Para qué? Para regresar a donde los tenía Obama. Es decir, porque finalmente ahora está muy orgulloso de que ya los tiene sentados a la mesa. Pues Obama ya los tenía sentados a la mesa también. Es decir, fue nomás gastar un chingo de lana, perder unas pocas vidas para regresar exactamente al mismo punto. Y Netanyahu le conviene mucho tener un enemigo dos cuando el desgaste de Gaza ya es gigantesco. Cuando ya no me quedan casi gazatís que matar, que es lo que le está pasando a Netanyahu a estas alturas, y el mundo entero me repudia, pero al mismo tiempo tengo una coalición interna que está más a la derecha de mí, si cabe, y me exige sangre, muerte y destrucción, pues voy y le echo sangre, muerte y destrucción al vecino. No es un poco, digamos, una gigantesca obra de teatro, digamos, no es sonido y furia que en el fondo significan nada, para ponerlo en términos shakespearianos o fognerianos, Gabriel, o sea, no es finalmente una guerra que no es guerra. Mira, yo creo que hay un programa nuclear que no ha logrado avanzar como ellos quisieran, por muchas razones, parte por sus propias limitaciones, parte porque también no olvidemos, querido Nicolás, que Israel lleva 25 años asesinando eh, periódicamente a científicos iraníes que están participando en el desarrollo de este esfuerzo nuclear. Hay toda una discusión en Irán acerca de si el esfuerzo nuclear debe o no ser pacífico y si lo que deben es o no estar buscando el arma nuclear. Ellos dicen para consumo externo, pero hay un conflicto interno que ellos dicen que la búsqueda del programa nuclear es para fines eminentemente pacíficos. Eso es secundario. El hecho concreto es que sí hay toda una cronología de científicos iraníes destacados que han muerto, algunos en circunstancias extrañas, otros en ataques muy claros y muy obvios dirigidos. Bueno, después tienes esas negociaciones que van, vienen, regresan. El caso de Trump es todavía más barroco y perverso porque no solo Obama ya los tenía a la mesa, él, Trump, ya los tenía en la mesa y estaban en negociaciones cuando Israel lanzó el ataque. Ahora,
ya que estamos en los pies de nota o pies de página, Netanyahu estaba enfrentando una rebelión y una ruptura de la coalición por un tema que, pues a quienes somos relativamente laicos nos sonaría absurdo. En Israel, los judíos ultraortodoxos han tenido históricamente una exención para no tener que prestar el servicio militar por un tema religioso. Y se ha planteado el dar marcha atrás en esa medida porque, bueno, un país en guerra, teóricamente todos deberían estar cumpliendo con su servicio militar. Eso estuvo hace 2 semanas a punto de costarle su coalición a Netanyahu, lo cual hubiera obligado a nuevas elecciones, lo cual también hubiera obligado a que el señor enfrentara de nuevo los cargos que tiene en su contra en Israel, porque Netanyahu, esto hay que decirlo, no es cualquier hombre. Netanyahu es un hombre que ha sido indiciado, para hablar en términos jurídicos, nacional y mundialmente. Los tribunales israelíes lo han encontrado digno de ser juzgado en 2 causas, si no me falla la memoria, y la Corte Penal Internacional también. Entonces, bueno, no es cualquier indiciado, no es cualquier sospechoso, este tiene alcance, o sea, le falta nada más que Elon Musk lo incorpore en su lista interplanetaria, pero ante eso, casualmente, y hay un gran relato al respecto en el Financial Times del fin de semana, ante eso llega el ataque que cumple con varias cosas. Primero, la que tú dices, quita la tensión de Gaza. Durante 12 días prácticamente se dejó de hablar de lo que está sucediendo en Gaza. Por otro lado, rompe la negociación trumpiana, que eso me sorprende que Trump no lo haya tomado como un agravio, porque pues, era parte de su boleto al Premio Nobel de la Paz, que tanto anhela, y por otro lado, logra también darle un golpe a un rival regional que pues, le tiene odio jarocho, Irán a Israel, y viceversa, pero es, digamos, más intenso el de Irán hacia Israel, y rompe con sus acercamientos que tú muy bien señalaste hace rato, con Qatar, con Arabia Saudita, y que incluso en algún momento se llegó a especular si no podría haber, por lo menos, si no una normalización de relaciones con Israel, por lo menos que Irán renunciara a su postura de jurada, digamos, de principio de política exterior, de eliminar a Israel del mapa. Entonces, Ganga hace una especie de chuza, voy a hacer una analogía completamente inapropiada, pero que tú vas a entender muy bien. Hace una chuza de 3 bandas, Benjamín Netanyahu. Rompe el diálogo Estados Unidos-Irán, le mete un freno adicional a donde estuviera el programa y distrae de sus problemas internos y del problema reputacional enorme que enfrenta hoy Israel por el conflicto en Gaza. Logró efectivamente, porque así de frágil, así de endeble es la tensión humana, la indignación humana, que todos nos fuimos corriendo a ver qué estaba pasando en Irán y dejamos de hablar de lo que está pasando, que sigue pasando y que es terrible en Gaza. Entonces, ahí creo que le salió la jugada redonda. Trump ahora se presenta como el pacificador y hay una cosa que es lo único que no cuadra en todo este redondel maravilloso que estamos relatando, y es lo que dicen algunos. No se destruyó del todo, o realmente casi no se destruyó el potencial arsenal de uranio enriquecido iraní. Y entonces yo ya no sé, Nicolás, y quienes dicen eso, lo dicen porque saben algo, lo dicen porque quieren pegarle a Trump y hacerlo ver mal, o lo dicen porque en el fondo quisieran que la intervención continúe y que los bombardeos estadounidenses se reanuden y que Israel siga atacando, porque también ahí, así como Irán se ve como el contrapeso quijotesco a Estados Unidos, así como se ve como un actor geopolítico
eh, transregional, también hay en Estados Unidos, en Israel y en algunos lugares de Europa esta ilusión de que pueden lograr el cambio de régimen en Irán simplemente apretando un poco más las tuercas y que no se dan cuenta del riesgo enorme que implicaría un cambio de régimen en un país como Irán. Pero a ver, Gabriel, yo creo que eso está en la mesa con todo y el riesgo que entraña. Es decir, ¿qué va a pasar en Israel? Probablemente lo dijiste muy bien, business as usual. Es decir, probablemente que Netanyahu va a poder reelegirse y va a poder prolongar Gaza lo que necesite prolongarlo y después cerrar ese capítulo fortalecido, digamos, por otra vez una imagen de hombre fuerte, porque reclamará una victoria contra Irán. O sea, para Netanyahu es un final feliz, cosa que es gravísima para Israel y para el mundo, pero para él es un final feliz. Para Trump es nada. Trump no podía tener el premio Nobel de la Paz. Eso no lo iba a permitir la Academia Sueca Él jamás. sigue pensando Entonces, que sí, bueno, él creyendo, ¿no? sigue, Dije, bueno, dije pensando, dije pensando es una calumnia, no, creyendo. él cree muchas cosas en la vida, pero pues de ahí a que le vayan a salir ciertas. Pero realmente no cambió absolutamente nada para Estados Unidos. Logró, si acaso, distraernos un poco de Los Ángeles y del problema migratorio y de, digamos, la pequeña merma que le hubiera podido hacer a su popularidad. Hay un problemita a atender que es, esto sembró una pequeña división al interior de MAGA. Él había prometido ser el presidente que no se ocupara del mundo, sino solo de Estados Unidos, que no metiera a Estados Unidos en guerras, y ya fue y los metió en una guerra y ahí distrajo lana y recursos humanos, cosa que no tiene muy contento internamente a una parte de su Es movimiento. correcto. Es una pequeña asignatura pendiente. Pero en Irán las cosas se ven bastante más, digamos, turbulentas. Es decir, la sociedad iraní, de una manera, no sé si mayoritaria, pero sí masiva, no está contenta con el régimen de Jamenei, no está contenta con este gobierno religioso, con esta visión aislacionista, con esta visión, digamos, de resistencia. ¿Por qué? Porque la situación económica es terrible y porque la administración pública es deficiente. Y ahora esto ya trajo malas consecuencias para Irán, aunque no se hayan destruido los arsenales de uranio enriquecido, de todas maneras Irán hizo un poco el ridículo. No estamos un poco ante, ahí sí, una posibilidad real de cambio de régimen en Irán. Mira, puede darse un caos en Irán que conduzca a la caída del régimen actual. El problema es que como no hay una oposición articulada, ni tampoco una oposición representativa, o sea, cuando tienes un supuesto monarca en el exilio, que es más ridículo que lo que el rey de Grecia, ¿te acuerdas del rey de Grecia? ¿No? Eh, no hay dentro de Irán por muchas razones, entre otras por el autoritarismo del régimen, no hay una oposición cohesionada, no hay liderazgos visibles. Es decir, esto no es Turquía, esto no es tampoco, ni siquiera voy a usar un ejemplo, no es tampoco Siria, no es Libia, por supuesto. O sea, tienes un régimen bastante fuerte, bastante consolidado, con todos estos retos y riesgos que tú mencionas muy correctamente. Tienes una oposición inexistente que además comete un error, me parece estratégico, que es el momento que tú aplaudes el bombardeo estadounidense y por lo tanto el bombardeo israelí, estás yendo a contrapelo del nacionalismo de prácticamente cualquier ciudadano normal en cualquier país del mundo, en donde pasó lo mismo en México. Hace no mucho, toda proporción guardada, cuando algunos festejaron que Estados Unidos iba a intervenir militarmente, ¿te acuerdas?, contra los cárteles, ¿Sí? pero yo creo que la enorme mayoría de los mexicanos reaccionamos con repulsa a esa idea, además de que sabemos de que no funcionaría, pero cuando tienes un historial de agravios reales o percibidos, por eso la importancia de todo lo que te contaba yo al principio, esta narrativa iraní
de la agresión estadounidense contra la República Islámica, que cualquier ciudadano iraní que tenga más de 35, perdón, a ver, en los últimos 40 años, ya se me hizo bolas aquí la aritmética de la edad, Nos estabas pensando en pero, 79, estás sí, pensando en la caída del o régimen de sea, Pahlavi, son básicamente 45 años. son 45 años. Entonces, tienes varias generaciones de iraníes que se educaron y que solamente han escuchado hablar del ataque estadounidense contra Irán y contra la República Islámica. Y eso te genera un fervor nacionalista, quieras que no. Entonces, no veo un cambio de régimen. Veo el riesgo de que en un país de 90 millones de habitantes, en un país mayoritariamente musulmán y mayoritariamente chiita, pudieras tener una fractura, porque sí hay elementos regionales de los que nadie está hablando. Fíjate, es muy interesante. Todas las protestas masivas, multitudinarias que mencionaste hace rato, fueron urbanas y fueron, digamos, de clase media urbana. No quiero ser simplista, pero si nos imaginamos las mareas rosas en México y si vemos que las mareas rosas fueron urbanas y principalmente clase medieras, podríamos hacer una analogía en términos de qué tanta penetración hay o no, más Pero, allá de esos centros urbanos, ¿no? y a lo mejor podemos hacerla también con No Kings, ¿no, Gabriel? Bueno, sin duda, aunque el No Kings fue bastante más extenso, porque el No Kings en Estados Unidos se fue incluso a muy pequeñas ciudades, es decir, tuvo una repercusión verdaderamente, digo, más allá del ridículo del desfile militar, que no debería yo decir muy en voz alta porque mi visa puede correr peligro, pero la reverberación del No Kings fue verdaderamente impactante, incluso en comunidades relativamente pequeñas. En este caso, en Irán, tienes que esa es otra cosa interesante, tienes una clase media, yo diría ilustrada, una clase media, no voy a decir cosmopolita por la cerrazón, por el bloqueo, por lo que tú quieras, pero tú ves las manifestaciones y tú te sales un poquito como tú lo haces y como yo sé que mucho de la audiencia de este podcast también lo hace, dejas a un lado a CNN y a Fox News y a la BBC y te vas a ver otras fuentes de noticias y te encuentras mujeres iraníes sin velo declarando a los medios. Yo vi la semana pasada en alguna transmisión de Al Jazeera a una mujer muy elocuente, por cierto, con el pelo suelto, con lentes oscuros, declarando. Tienes un sector joven que sí anhela más libertades y exige más libertades, pero que al mismo tiempo es orgullosamente iraní, porque sí tienes este tema del nacionalismo del país, el país asediado o atacado o aislado, que ese es de nuevo un error, porque así como el bloqueo a Cuba ha servido para que el régimen se pueda fortalecer internamente, de la misma manera el aislamiento de Irán ha contribuido a que pocos iraníes tengan contacto con el exterior y que ese contacto que tienen sea a través de The Voice of America o de la propaganda panfletaria que pues, de poco sirve en ese sentido. Entonces, en fin, cambio de régimen siempre puede haber. O sea, siempre puede haber un asesinato, siempre puede haber un golpe Pero financiado no por lo el ves mundo, ¿no? inminente. No lo veo inminente, pero sobre todo no lo veo exitoso. Y me preocupa que haya quien coquetee con esa idea, porque yo creo que si el régimen actual cayera en Irán, para no decir cambio de régimen, si hay una caída del régimen, lo que ocuparía su lugar sería el caos, probablemente una sucesión de pequeñas guerras civiles. Tienes grupos étnicos, tienes los kurdos, una comunidad muy importante en Irán, tienes temas limítrofes, tienes un problema de refugiados con sus países vecinos, en fin, creo que sería muy peligroso que un país
con esa riqueza petrolera, con ese uranio enriquecido al grado que tú quieras. A lo mejor nos serviría para cargar el tanque de gasolina de nuestros coches, pero a lo mejor da para un poquito más, porque ese uranio, si lo tienes al 60, 70%, pues lo agarra un científico de Europa del Este y con eso hace lo que se le pegue la gana. Creo que sería peligrosísimo. En fin, como de costumbre, todos los que quieren cambios de régimen en algún otro país, primero, pues es porque no es en su propio lugar, y segundo, es porque no lo entienden correctamente y no entienden los riesgos que implicaría. Así que no me encanta el régimen iraní, no me encantan las teocracias nunca. Sí creo que es más sofisticado y complejo que muchos de los vecinos, pero también creo que aplica muy bien en este caso la expresión de malo conocido y no bueno por conocer. ¿Crees que no va a pasar nada sustancialmente en ninguno de los tres países? Es decir, si acabó un poco si Trump está diciendo, nada más vinieron aquí estos misiles israelíes y ya se van, ¿es porque en realidad finalmente lo que vimos es teatro esta última semana? Yo creo que vimos mucho teatro y yo creo que vimos también un regreso al statu quo previo. O sea, todo lo que se hizo, mira, habrá quien te diga, no, 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 no fue teatro, es que realmente, para el caso es lo mismo. Haya sido teatro, haya sido realidad, regresamos al mismo punto donde estábamos antes del inicio de esta conflagración. Eh, un Irán decidido a crear su propio programa nuclear cada vez más, porque además cada vez que Estados Unidos ataca o Israel ataca, la moraleja es muy simple. Si yo tuviera armas nucleares, no me hubieran hecho esto, ¿no? Es la moraleja de Gaddafi, es la moraleja de Saddam Hussein, es la moraleja de tantos otros que saben que si hubieran logrado tener un arma nuclear, nadie les hubiera hecho nada. Y ahí tienes a Corea del Norte como el mejor ejemplo de ello. Tienes a Estados Unidos que ya nuevamente logró reinventar a un enemigo, ¿no? Fantástico, porque entonces la próxima vez que suba de precio la leche o los huevos en Estados Unidos, podrán decir, es culpa de los iraníes. Y a Israel que logró durante un rato desviar la atención del mundo y de su propia comunidad, que no está muy contenta con Netanyahu, hacia un enemigo existencial. Entonces, pues bueno, todos en lo mismo y no hay nada mejor que estarse peleando con molinos en el aire, ¿no? Un cuento contado por tres idiotas, lleno de ruido y furia, que nada significa, mi querido Gabriel Guerra. ¿Dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Me pueden leer todos los martes en el Heraldo de México, en mi columna Apuntes de Guerra. En X soy Gabriel Guerra C. En Instagram soy Guerra de Antojos, porque me dedico a subir fotos de comida. Y en TikTok soy Gabriel Guerra C también. Bueno, ahí me pueden seguir como Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads y me pueden leer en el Heraldo de México los miércoles. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma en donde acostumbren a escuchar podcasts. Yo no puedo evitar recomendarte, mi querido Gabriel, hay que volver a ver pronto esa gran película de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock decía que todas sus películas tenían un MacGuffin. Cuando le preguntaban qué es un MacGuffin, decía, es un aparato para cazar leones en las tierras altas escocesas. Entonces le decían, es que no hay leones en las tierras altas escocesas. Por eso no es un Funciona, MacGuffin. Es decir, ¿no? era el pretexto que Pa- desencadenaba la acción de cualquiera de sus películas. ¿Y saben ustedes cuál es el MacGuffin de Notorious, esa gran película de Alfred Hitchcock con Cary Grant e Ingrid Bergman? Una cava como esta, llena de botellas que en lugar de vino tienen uranio enriquecido. Nos escuchamos la próxima. Gracias, querido Gabriel. Muchas gracias, querido Nicolás.